vamos a abrir un documento nuevo del tamaño que vosotros queráis. Yo lo voy a hacer de 1280 por 720 píxeles y vamos a rellenar el fondo de un color gris que os voy a dar el código. El código es B2, B0, B1. Le damos a OK y con el bote de pintura rellenamos. Vamos a crear ahora una nueva capa. Vamos a seleccionar de color frontal el blanco y nos vamos a asegurar que de color de fondo tengamos seleccionado un color rojo oscuro. Yo os voy a dar el código que yo he utilizado, que es 892121, pero no tenéis por qué utilizar concretamente este color, puede ser cualquier color rojo oscuro. Eso sí, que sea un rojo oscuro, porque recordad de otros tutoriales que os he explicado que la sangre no puede ser rojo chillón, tiene que ser un rojo tirando a oscuro. Pues nada, le damos a OK. Y lo dicho, asegurándonos de que tenemos esto así, vamos a rellenar esta capa de color blanco y nos vamos a ir a filtro, interpretar fibras. Bien, los valores que yo voy a utilizar aquí tampoco tenéis por qué seguirlos al pie de la letra y os voy a explicar ahora por qué. Vosotros tenéis que fijaros en la miniatura. Cuando la miniatura os guste le dais a OK y punto, no hay más. Bien, yo ahora mismo tengo aquí una varianza de 5 y una intensidad de 45. La varianza, digamos que cuanto más grande es, más alta, las fibras veis como que se dispersan más y son como, pues eso, puntitos, más rayitas más pequeñas. Pues nada, yo le voy a dejar una varianza de, no sé, una varianza de 6, por ejemplo. Y la intensidad, cuanto menor es la intensidad, como que más se difumina el efecto. Entonces nada, la intensidad se la vamos a subir. Por ejemplo, yo la voy a dejar en 46. Bien, una vez que tengáis los valores a vuestro gusto, si os convence ya el efecto, le dais a OK. Y si no, le vamos a dar aquí al botón de aleatorio hasta que encontremos un efecto que nos guste. Como veis, hay efectos que son más rojos y efectos que son más blancos. Lo que tenemos que hacer es buscar un efecto más o menos, a veces sale al principio, otras veces hay que darle varias veces el botón. Yo por ejemplo me voy a quedar con este, ¿vale? Como veis tiene bastante blanco y bastante rojo, está bastante repartido. Pues nada, le damos a OK. Por eso os digo que no sigáis los valores al pie de la letra porque no os va a quedar exactamente igual que el mío. Una vez que tengamos esto, lo que vamos a hacer, como a mí sigue sin convencerme porque tiene demasiado rojo, vamos a ir aquí a edición y definir valor de pincel. Con esto lo que vamos a hacer es guardar un pincel de justamente lo que acabamos de crear. Le vamos a poner el nombre que nosotros queramos, por ejemplo yo le voy a poner sangre, y en una nueva capa, con el pincel, con una opacidad del 100%, o le podéis bajar un poquito la opacidad si queréis, os vais a ir a los pinceles y veréis que al final del set de pinceles que tengáis cargado en ese momento, os aparece el pincel que acabáis de crear. Yo tengo aquí otro de un ejemplo que hice de una prueba de antes. Entonces, si tenéis un pincel guardado de antes con unas fibras diferentes, mejor que mejor. La vamos a hacer un poquito más grande el pincel. Os he dicho que mi documento es de 1280 píxeles, pues yo voy a subir el pincel, por ejemplo, a 1400 píxeles. Y con el color blanco seleccionado vamos a pintar por encima, por ejemplo así. Que como veis, lo que hago con esto es eliminar un poquito del rojo. Si veis que queda demasiado blanco, le bajáis un poco la opacidad. Y nada, yo lo voy a dejar así. Una vez que esté a mi gusto, combinamos las capas con control E. Ahora vamos a hacer control J para duplicar la capa y control T para transformarla. Le vamos a dar botón derecho, voltear vertical. Bueno, le damos a la tecla Enter y podemos combinar la capa, control E. Ahora vamos a duplicar nuevamente la capa, control J, y nos vamos a ir a filtro, estilizar, difusión. Y aquí vamos a seleccionar la opción de anisotrópico. Más o menos este filtro lo que hace es como una especie de suavizado. Bueno, le damos a OK. Y ahora nos vamos a ir a imagen, ajustes, niveles. Aquí en los niveles vamos a desplazar un poquito hacia la derecha la flechita de las sombras, o de la flechita negra,
y un poquito hacia la derecha la flechita gris de los medios tonos. Y luego la flechita blanca, la de las iluminaciones, hacia la izquierda un poquito. Esto lo que hace la flechita negra sobre todo es oscurecer o hacer notar más el rojo. Bueno, pues una vez que lo tengáis, los valores ya os digo, no los sigáis al pie de la letra porque depende del efecto que os haya dejado vuestro filtro de fibras. Bueno, le damos a OK. Y ahora vamos a hacer control J para duplicar y vamos a poner esta capa en modo multiplicar. Vamos a combinarla hacia abajo con control más E y vamos a duplicarla nuevamente, control J. Y esta nueva capa vamos a ponerla en modo subexponer color. Y como veis queda más o menos este efecto. Si veis que queda demasiado marcado, le podemos bajar un poquito la opacidad. Por ejemplo, yo lo voy a dejar en el 65% y ya podemos combinar esta capa, es decir, combinar todas las capas. Entonces nada, las seleccionamos y combinamos capas. Ya tendríamos nuestra textura de sangre hecha. Si veis que no os gusta mucho el efecto, porque a mí por ejemplo aquí me ha quedado demasiada sangre junta, podéis repetir el paso de aplicar el pincel de las fibras en blanco por encima. Bueno, yo lo voy a dejar así porque no quiero alargar mucho el tutorial. Pues nada, ahora vamos a pasar esta textura a nuestra pared. Pasamos la textura a la pared, la colocamos bien con ayuda de control T. Yo por ejemplo es que voy a estirarla bastante para que me quede así, no me quede mucha sangre en medio porque no me gusta, sinceramente. Yo la voy a dejar así. Tecla Enter para validar. Y esta capa la vais a poner en cualquiera de estos modos que hay aquí. Digo en cualquiera de estos porque son diferentes, ¿veis? Este es oscurecer, este es multiplicar, este es subexponer color, subexposición lineal y color más oscuro. El que más os guste. A mí, por ejemplo, me gusta mucho cómo queda subexponer color o incluso multiplicar. Cualquiera de esos modos os va a servir porque son modos que lo que hacen es eliminar el blanco de la textura. Entonces, bueno, como veis queda un efecto bastante bonito, bastante real. Y si os sigue sin convencer porque veis que hay demasiada sangre, pues nada, cogéis una goma, o sea, el borrador difuso, por ejemplo, con una opacidad bajita, yo lo voy a poner al 38% más o menos, y borráis la sangre que sobre, o sea, esto no tiene mayor ciencia, lo que os digo. Este efecto realmente nunca os va a salir igual porque va a depender de los valores que utilicéis en las fibras y si le dais aleatorio pues ya nada, o sea, va a salir totalmente al azar. Pero nada, espero que os haya gustado el efecto, espero que a alguien le sirva y nos vemos en un siguiente tutorial. Besitos.